Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día lunes 19 de junio. La semana pasada, por sorpresa, los partidos de derecha en la Asamblea Legislativa, me refiero a Arena, Democracia Cristiana, Concertación Nacional y Gana, presentaron en conjunto una propuesta de ley de agua, lo que se transformaba en la tercera o cuarta propuesta que llegaba a la Asamblea Legislativa sobre este tema, un tema que está siendo discutido hace 10 años. Esta propuesta de los partidos de derecha causó inmediatamente malestar en algunos sectores, especialmente en el FMLN, que lo ha calificado como una propuesta privatizadora. Esta noche vamos a hablar con dos diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa de los dos partidos principales del país, FMLN y Arena. Presento inmediatamente a mis invitados, Johnny Wright, diputado del Partido Arena. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Nacho. Un gusto estar aquí. Buenas noches al doctor Mata, mi colega diputado de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ya lo presentó, el diputado Guillermo Mata, diputado de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Muy buenas noches, Nacho. Un saludo a todos los estimados televidentes y gracias por invitarnos, y un saludo también para mi compañero Johnny Wright. Este es un tema tremendamente difícil, 10 años que se ha estado discutiendo y no se ha logrado los diputados ponerse de acuerdo para aprobar una ley de aguas. Vamos a saludar, antes de entrar a la temática, a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, hay 4 propuestas en este momento en la Asamblea Legislativa, aunque una de ellas básicamente es una primera propuesta y después una mejorada, que es la de las ONG. Las otras es del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y esta cuarta propuesta de los partidos políticos de oposición. Quiero que me digas primero, para iniciar este debate, en qué consiste la propuesta de ustedes y qué es lo bueno que tiene a juicio de ustedes. Bueno, gracias, Nacho. En primer lugar, yo diría que no es una propuesta nuestra. Efectivamente, los partidos de oposición, partidos de derecha, le dimos iniciativa de ley, pero la propuesta es una propuesta integral, es una propuesta técnica, elaborada por técnicos y no políticos. Esto inicia, y para ponerlo en contexto un poco, inicia hace casi más de un año. No sé si recordás, Nacho, cuando llega el nuevo representante, el nuevo presidente de la ANEP, hay reuniones con el gobierno, hay búsqueda de diálogo y concertación, y uno de los puntos que se acordó abordar es el tema de agua. Ahí arranca un estudio y un trabajo fundamentalmente técnico, en donde participaron técnicos del Ministerio del Medio Ambiente, participan técnicos del sector productivo del país, gente experta en el manejo del recurso hídrico, y todos hacen sus aportes, y este es, digamos, el producto final. Ahora, el producto terminado del proyecto consensuado que se presentó al CONASAV, que es el Consejo de Sustentabilidad Ambiental y Vulnerabilidad, en octubre del año pasado, ese proyecto fundamentalmente fue rechazado, ¿verdad? Por el mismo partido de gobierno, y quedó en el aire todo ese trabajo que se había hecho por más de un año. Entonces eso no debió haberse perdido, y luego algunos de los técnicos que crearon ese comité de expertos deciden darle iniciativa de ley. Conocimos del proyecto y decidimos pues darle a iniciativa. Creo que lo novedoso es que no solo es técnico, sino también agarra lo mejor de los diferentes proyectos. Tú ya hablabas de 3 antecedentes de anteproyectos de ley que ya existen en expediente de la comisión, y toma lo mejor de cada uno. En esta discusión en torno a una ley integral del agua, el punto más álgido, el punto más controversial ha sido la rectoría del agua, ¿verdad? Y ha querido de alguna forma
comunicarse que esto se trata de una privatización encubierta o privatización tal cual, que no es, que es completamente falso, ¿verdad? El agua es un bien público, lo establece la ley en su artículo 4, lo desarrolla como una ley de utilidad pública en el artículo 6 y establece una rectoría y una administración, yo diría, en este proyecto de ley integral del agua bastante novedoso, ¿verdad? Participativo y con una diferentes... administración, ustedes dejan toda la rectoría a un ente que se va a llamar Autoridad Hídrica. Sí, la autoridad hídrica que tiene diferentes componentes, una junta directiva, un directorio ejecutivo, un comité consultivo, y luego se divide el territorio, ¿verdad?, en 10 zonas, regiones hidrográficas, En 10 zonas. y luego 3 zonas hidrográficas principales, ¿verdad?, que es la zona de Lempa, la zona de Paz, Río Paz, la zona de Jiquilisco, Huascorán, y se me está olvidando una de las zonas, pero son fundamentalmente 3 zonas que establecen sus organismos zonales de cuenca, es decir, su propio gobierno en torno al agua, porque eso debe de tener un enfoque puramente local, y también sus organismos consultivos a nivel local, su dirección de vigilancia, es decir, aquí hay un ente que supervisa la aplicación de la ley, que impone sanciones, y de hecho el gobernado, si no está de acuerdo con una sanción, puede recurrir a un tribunal de apelaciones. De hecho, la configuración de la ley tiene semejanza a cómo opera una república, donde hay separación de poderes. Y hay una administración ejecutiva, hay organismos locales como los organismos zonales de cuenca, de zonas hidrográficas, perdón, que conocen la situación del recurso hídrico en esa zona en particular, y así eso se va significa desarrollando eso, que los 5 miembros, no sé qué nombre van a tener, principales de la Junta Directiva, sí. ¿No tienen toda la autoridad dentro del total del tema? No, tienen una función y esas funciones se desarrollan de acuerdo a la ley. Porque el problema está en esto, en quienes conforman esta Junta Directiva. Sí. El presidente sería elegido por el presidente de la República. Correcto. Y después hay 4 personas más, 2 elegidos por la Corporación de Municipalidades del país y 2 elegidos por la ANEP. Y ahí es donde viene el problema, que dice el FMLN que este es un ente privatizador porque deja en autoridad privada el manejo del agua en el país. Es correcto, tú lo has dicho, son uno nominado por el presidente de la República, que preside la Junta Directiva, luego 2 directores electos por 2/3 de los miembros integrantes de Comures. Estamos hablando de 2/3 de los 262 alcaldes que conforman Comures, y luego 2 directores electos por miembros de la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Correcto. Ok. El problema aparentemente hasta aquí ha sido, en los 10 años de discusión, a cargo de quiénes va a estar, cuál va a ser la autoridad hídrica del país. Ese ha sido el problema. Y ustedes plantean que no debe haber privado, que debe ser Estado o gobierno. Bueno, Nacho, yo creo que antes de abordar propiamente la propuesta, fue presentada el día 14 de junio, es importante decirle a la población que cuando llegamos a esta gestión 2015-2018, los compañeros que estaban en la comisión anterior habían avanzado 92 artículos. Y este tema, sí, siempre fue un tema bastante conflictivo, pero se había tenido un avance. En esta gestión, en donde Johnny es el secretario y yo soy el presidente, hemos tratado, en la gran inmensa mayoría de los casos y de los temas, hemos tratado de platicar y conversar para ir abonando a un terreno fértil, sabiendo que este era el entrampamiento principal. Habíamos hecho una metodología de trabajo para el agua, el tema siempre ha estado agendado y hemos estado buscando las condiciones para lograr buscar alguna figura que satisfaciera a la mayoría, no solamente a los diputados, sino que también a las organizaciones sociales que han venido trabajando desde hace más de 11 años. Habíamos llegado a un punto en donde habíamos designado a los asesores técnicos, junto con el asesor técnico institucional,
para que nos hicieran una presentación o una propuesta de acercamiento acerca de la autoridad hídrica. Sin embargo, por razones que yo no conozco muy bien, no se pusieron de acuerdo. Y entonces aparece esta propuesta que, aparte de dar yo mi opinión, siento que viene a constituir otro entrampamiento, porque vamos a tener que empezar otra vez de la nada y todo lo que se había logrado se va a perder. Ahora, también hay una deuda histórica con esta ley del agua, entonces ojalá que nosotros lográramos de alguna manera que sea positiva poder salir adelante. Nosotros respetamos que se haya presentado una propuesta, los ciudadanos y los diputados tienen derecho a tener una iniciativa. Yo como presidente el día de mañana está agendado cuál debe ser, según el reglamento interior, y la propuesta pues tendrá que llevar su curso que lleva cualquier anteproyecto de ley nuevo que llega, y obviamente nosotros la vamos a seguir analizando, la vamos a seguir estudiando, y aquello que sea racional pues no vamos a tener una conducta inmadura. Ahora, yendo directamente al tema, como la propuesta tiene aproximadamente 167 artículos, pues creo que hay que ir en más detalle, pero mi primera reacción yo la di al siguiente día, cuando estaba en otro evento y tuve la oportunidad de que la analizáramos junto con otras personas que conocen del tema del agua. Indudablemente que uno de los temas, o el tema más grave que nosotros le vemos junto con las organizaciones sociales, porque hay que decir que se ha desatado una ola de críticas, no solamente del FMLN, incluso Monseñor Escobar Alas ha dicho que está en contra de la propuesta, la ministra del Medio Ambiente se ha desligado de la propuesta e incluso ha manifestado que lo que se ha dicho de que había un anteproyecto, ella lo ha calificado como una mentira. También hemos visto a la Procuradora de los Derechos Humanos tener un pronunciamiento firme en contra de esa propuesta. Entonces parecería que al menos ante las organizaciones sociales más representativas y ante las autoridades la propuesta no agrada. ¿Y por qué se habla de privatización? Guillermo, tengo que ir a un corte. Le di tiempo exactamente iguales, pero entonces vamos al corte y en el próximo bloque volvemos, vuelvo contigo para que me termines de decir cuál es exactamente lo que ustedes no aceptan de esa propuesta. Voy al corte, ya volvemos. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebropos. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebropos. Mente activa y dinámica. Tus programas favoritos están al alcance de tu mano, en el momento que quieras. Disfrútalos en tu aplicación TCS Go. Porque seguimos 24 horas contigo. Ya no tienes que preocuparte. Conéctate y disfruta de nuestra programación. BTV está en TCS Go. BTV, 24 horas contigo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Con tu esfuerzo, con tu ingenio, con tu fe, puedes hacer grande a El Salvador. Soy El Salvador. Soy tu tierra. Y aunque nunca hemos hablado, es momento que me escuches. Tengo todo lo que buscas. Puedo ser lo que tú quieras. Porque mi oportunidad eres tú. Con tu fuerza produzco. Con tu ingenio progreso.
Solo necesito que sigas creyendo en mí. Ok, vamos a tratar de analizar más en profundidad el resto de la propuesta, pero básicamente el ente rector es el gran problema, el ente rector que para ustedes debe estar en el gobierno, que debe ser parte del Ministerio de Medio Ambiente y que la composición básicamente que ustedes estipulan en la propuesta enviada por el Ministerio de Medio Ambiente a la Asamblea Legislativa es que sean miembros de gobierno, de alguna forma, del gobierno. En el caso este no, hay 2 de ANEP, 2 de municipalidades y 1 nombrado por el presidente de la República. ¿Ese es el problema principal? No, ¿Eso es lo privatizador? Bueno, Nacho, lo primero es la estructura organizativa, es decir, tenemos una junta directiva que va a tener poderes plenipotenciarios sobre todos los recursos hídricos en el país. La composición, yo creo que eso de que hay uno que lo nombre el presidente de la República es simplemente un ropaje, porque ese nombrado por el presidente de la República prácticamente no hace nada, porque en una correlación de 4 privados contra un funcionario público, entonces cuando las decisiones, dice la ley, se toman por mayoría simple, es decir, 3 o más, y ahí tenés tú al nombrado por el presidente de la República, prácticamente vas a tener una figura decorativa. Es más, llega al colmo de decir de que incluso 2 directores pueden convocar para tomar decisiones, es decir, no tienen ni necesidad de tomar en cuenta al funcionario que sería el presidente de la autoridad autónoma. Entonces, la correlación de 4-1 indica que el agua pasa a manos privadas, es decir, su rectoría. Esto es violatorio del artículo 1, 2, 65, 101, 102, 103, 110, 117 de la Constitución, que habla del bien común. Segundo, es contradictoria, o mejor dicho, es inconstitucional, porque está atentando contra la sentencia 513-2012. Es una sentencia de una disputa entre el municipio de Huizúcar y UNADESCO. Ahí hay muchos conceptos importantes sobre lo que es el agua, que es un bien común, que tiene que estar en lo público, que no puede ser obstaculizado. Pero si me das un minuto más, responder, sí. Es que quisiera terminar. Esas personas que son nominadas, la ley no les pide ningún requisito. O sea que tú puedes poner a cualquiera y siempre se ha exigido, se han quitado magistrados, se han quitado funcionarios, porque se les exige un montón de cosas. Se nombra un director ejecutivo que tampoco no se le pide nada, solo que tenga idoneidad, y va a ser nombrado por la junta directiva en manos del privado. Entonces, ¿a quién van a nombrar? A otro privado. Ese director ejecutivo es un superministro. ¿Por qué? Porque él te hace la política nacional, él te hace el plan hídrico nacional, él nombra, contrata, despide recursos humanos. Entonces, la estructura organizativa indudablemente que está para que funcione en manos privadas. Y hasta el Código Civil dice que un bien público como el agua no debe estar en manos privadas. Johnny, han dicho varias cosas, sí, poderes plenipotenciarios para todos los recursos hídricos del país, sí, bueno, la Constitución. Y también, digamos, que se ha negado rotundamente que ha habido negociación o discusión entre el gobierno y la empresa privada. Yo aquí tengo una agenda de la 5ª sesión ordinaria del Consejo CONASAB, en donde en la agenda incluía en uno de sus puntos informes sobre la negociación entre el GOES y la ANEP para la aprobación de la Ley General de Aguas, que la dio la señora ministra. Yo entiendo que la ministra se desliga de esta propuesta y que este producto no es igual al que se había consensuado en aquel momento, ¿verdad? Pero por supuesto que hubo acercamiento, por supuesto que hubo trabajo en conjunto, y creo que es importante rescatarlo, y esta propuesta rescata mucho de eso. En torno a que esto le otorga poderes plenipotenciarios del recurso hídrico al sector privado, eso es completamente falso. Y yo considero que el poder plenipotenciario del recurso hídrico es el sueño del FMLN, ¿verdad? Y que el argumento sea de que los integrantes de la Junta Directiva que son propuestos por la ANEP van a representar los intereses de la empresa privada, también son argumentos que no se fundamentan en lo que dice la propuesta de ley, sino más bien se fundamentan con prejuicios ideológicos.
El artículo 16 establece las inhabilidades para ser miembros de la Junta Directiva. No podrán ser miembros de Junta Directiva aquellos que tengan cuentas pendientes con el Estado, titulares de permiso de conformidad a la presente ley. Si a mí la autoridad hídrica me ha extendido un permiso de explotación o de exploración, yo no puedo ser parte de la autoridad. Bueno, a los miembros de junta directiva de cualquier partido político. Tampoco puedo ser político partidario. No puedo pertenecer a una organización sindical o una asociación gremial. Los que ejerzan cualquier cargo de elección popular o de elección de segundo grado, el cónyuge o conviviente, parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo por afinidad de los señalados en los literales anteriores. Es decir, si tu primo hermano tiene un permiso, vos no podés ser miembro de la junta directiva, miembro del gobierno que se plantea con una autoridad hídrica. Ahora, que una autoridad, que un ente autónomo público sea considerado privado, tendríamos que decir que ANDA, CEL, el FISDL también son entidades privadas, cuando son entidades estatales públicas. Es decir, que sea participativa, que tenga elementos de inclusión de diferentes sectores dentro de la misma gobernanza del recurso, no implica privatización, ¿verdad? Implica que el agua es responsabilidad de todos. Ahora, hay que reconocer, y yo seré el primero en reconocerte, Nacho, que el sector productivo le genera miedo a algunos el regular este recurso, que históricamente no ha sido regulado, que no ha sido protegido, que no lo hemos sabido cuidar ni administrar bien. Y reconozco la urgencia de tener un marco normativo de agua. Si no, venimos de una época de sequía, en donde había estrés hídrico, donde había escasez de agua, y ahora, y hacía falta agua, agua para consumo humano. Y ahora en estos últimos días hemos tenido exceso de lluvias y aún falta agua. ¿Por qué? Bueno, la zona metropolitana de San Salvador, con el río Lempa y esa cantidad de sedimento que se ha desprendido, pues también la planta potabilizadora no puede abastecer a la zona metropolitana. En Chalatenango, miles de personas se han quedado sin agua. Entonces, obviamente, es un tema fundamentalmente de administrar, de regular y normar. Johnny, pero aquí lo que se ha discutido siempre es verdad, ha habido ineficiencia en el manejo del agua, incapacidad, dogmatismo, ideología, lo que tú quieras, ¿ya? El problema es que hasta ahora no tenemos agua para todos. Correcto. Y quienes están sufriendo más las consecuencias son los sectores populares, los sectores de menos ingresos. A la industria no le ha faltado el agua, ni debiera faltarle, porque la industria produce empleo y es fundamental también, no estamos hablando, pero hay otros sectores que también la necesitan. Por lo tanto, sí es importante que haya un marco regulatorio que sea de mucha justicia. La composición de este ente rector que ustedes han diseñado, ¿no le da preponderancia, a juicio tuyo, a la empresa privada? Porque ahí van a haber dos defensores de la empresa privada. Claro, van a haber dos representantes de municipios que pueden ser absolutamente, a lo mejor uno del FMLN y otro de Arena, no lo sé, ¿ya? Pero hay dos. ¿Por qué no podría haber uno de la empresa privada y otro de otro sector, a lo mejor las universidades, para no politizar esto? Podría ser. Esa es una propuesta. Esta propuesta inclusive podría mejorarse. Mira, habían unos mensajes de alerta de que el día jueves 15 íbamos a aprobar esta ley con dispensa de trámite, porque como todos los partidos de derecha y de oposición habían firmado el documento, que esto se iba a imponer por la fuerza. Yo creo que esa es la manera equivocada de abordar esto. También hemos visto mucha protesta y manifestación con lo que se presentó. Bueno, tampoco se trata de protesta, se trata de debate, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos teniendo esta noche? Estamos debatiendo ideas. Tú hablabas del tema de la desigualdad que ha habido en el acceso al recurso. Sí. Esta ley plantea en su artículo 63 los usos preferenciales del agua. El primero siendo el uso para el consumo humano. El segundo, para la sustentabilidad de los ecosistemas hídricos. Tercero, uso agropecuario, que tiene mucho que ver con la seguridad alimentaria del país. Cuarto, uso agroindustrial e industrial. Quinto, uso para comercio y servicios.
sexta generación de energía, recreativos, turismos y otros usos. Es decir, la ley es clara y establece prioridades, desarrolla derechos y principios, reconoce el derecho fundamental al agua y reconoce que es la administración pública quien lo debe administrar, lo debe garantizar. Tú dijiste que esta ley que ustedes plantearon tiene una característica esencial, que si bien tiene un ente rector, posee dentro de su mismo ente rector poderes diferentes que pueden establecer equilibrios. Definitivamente. ¿Cómo es eso? O sea, puede que los 5 estén de acuerdo en algo, pero puede haber adentro una dirección que opine lo contrario, que su voz sea más fuerte que el resto. Sí, definitivamente, y de hecho eso es lo novedoso de este esquema. La Junta Directiva tiene funciones como proponer el Plan Nacional Hídrico, ¿verdad? Y digamos funciones bastante macro, bastante amplias, pero a nivel de organismo zonal se delimitan ciertas funciones de la administración importantísimas a nivel local a la hora de extender permisos, ¿verdad? Y estamos hablando de 3 zonas hidrográficas principales en donde la situación es muy diferente en Occidente que en la zona central de San Salvador, del país, en los departamentos de la Libertad, San Salvador, que son centros urbanos con una gran demanda de agua. Todo eso, toda esa gobernanza del agua, y también tienen entes consultivos. O sea, también hay espacio para participación, también hay espacio para que si una comunidad no está de acuerdo con un proyecto, lo pueda manifestar. Guillermo, sin duda que ha sido en 10 años el problema quién maneja esto. Ese es el problema. John hizo una acusación bastante fuerte, dijo, al final el control del agua es el sueño del FMLN. Entonces ha ideologizado esto. Mira, yo creo que en estos temas uno tiene que ser objetivo. Yo quisiera mostrar este documento que no lo hice yo. Ahí estuvo también el diputado. Guillermo, solamente para decirte que tiene 2 minutos, tenemos que ir a un corte. Por eso, pero él le diste 15 minutos, ya me quería dar un si minuto. contamos lo que tú hiciste al principio, lo de él y estos 2 minutos... mejor me espero y después hablo, porque... bueno, vamos a ir al corte antes, entonces, vamos a ir al corte y volvemos rápidamente con el diputado Guillermo Mata. Esa tele ya no quiere. Me voy a comprar una de 32. Pero si me compro una de 32, aguanto una más grande. Y un mueble más chivo. Hasta Smart la podría tener. No, la verdad es que mejor sigo igual. No me va a alcanzar. Para grandes sueños, mini cuotas que se adaptan a tu presupuesto para que puedas llevar todo lo que siempre has soñado. La Curazao, para vivir mejor. De lunes a viernes, lo más importante de nuestro país y el mundo lo encuentra aquí en Noticias BTV. Infórmese con nosotros a partir de las 6 de la tarde. Recuerde, Noticias BTV. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, aprendimos a fomentar valores en familia. Una razón más para usar en familia los productos y servicios del sistema Fedecrédito. Los que somos 100% salvadoreños, en familia aprendimos a hacer amigos en cualquier parte. Y aún en la distancia, nunca dejamos de apoyar a quienes queremos. Aprendimos que el valor de lo que damos no es lo importante, sino la intención. Que la escuela es para aprender y el hogar para educar. Aprendimos que son muchas las razones para utilizar la familia de productos y servicios de las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Bueno, Guillermo, quedamos con la palabra anterior y básicamente lo que decía Johnny es que el control no es un control privado porque tiene pesos y contrapesos y porque las municipalidades no corresponden a un servicio, a una institución privada. Y además dijo que el sueño del FMLN era controlar el agua.
Bueno, yo creo que hay que recordar que Arena estuvo 20 años en el gobierno y tuvieron tiempo para hacer bien las cosas. Se me viene rápido a la memoria el señor Perla, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó en esos 20 años? Ellos tuvieron el dominio completo del agua y vemos ahora las deficiencias que hay. Hace un par de días, en una planta que se llama Tabulasco, en Chalatenango, hubo una inundación y en menos de 72 horas estaba reparada y la gente tenía agua. El diputado Fabián de Arena fue uno de los que felicitó al presidente del ANDA. O sea, porque también yo quisiera resumir para aprovechar mi tiempo. Primero, dejar por sentado que la organización de la Junta Directiva y el director ejecutivo son de privatización. Dos, ¿por qué tienen que ser de ANEP? Pueden ser empresarios, y aquí hay miles de empresarios. ¿Por qué tienen que ser de ANEP cuando ellos defienden intereses sectoriales y defienden a sus afiliados? Entonces, ahí hay un conflicto de intereses que no se puede negar. Tienen a un superministro que, como te decía, tiene una serie de competencias. Cuando tú lees la ley, ¿cómo te puedes creer que estos señores van a estar 7 años y se pueden reelegir? O sea, 14 años a una persona en un puesto tan delicado como es la administración del agua. No solamente buscan, porque aquí habla de uso y aprovechamiento del agua, pero a medida que la vas leyendo, prácticamente quieren tomar todo el control de los recursos hídricos. Incluso dicen que ellos pueden tomar recursos hídricos de zonas reservadas. Le quitan competencias al Ministerio del Medio Ambiente. Aquí viene algo que yo creo, lo quiero dejar bien claro. Si bien dice que el uso principal es el uso doméstico, en el artículo número 17 aparece que una de las competencias que tiene la autoridad hídrica es aprobar permisos para la explotación, uso y aprovechamiento de los recursos hídricos vertidos cuando el volumen solicitado por uso y aprovechamiento sea mayor de 60 litros por segundo. Esa es una cantidad enorme de agua. Y luego dice que para otros usos solo 25 litros por segundo. Aquí estamos hablando, 60 litros por segundo son para agroindustria. Entonces, si bien dice que el primer uso es el agua doméstica, pero este artículo está dirigido para la agroindustria. Y aquí los que más consumen agua, ¿quiénes son? Los productores de caña. Y aquí, ¿quiénes son los que se están extendiendo hasta la costa marítima? Los que siembran caña. Entonces, esta junta directiva está bien ad hoc para permitir, incluso, por ejemplo, con esto se acaba el agua de todo El Salvador. ¿Y qué? Pues lo que están haciendo es darle primacía a la agroindustria sobre el derecho humano al agua. Por eso es que no ratifican el derecho humano al agua, porque lo que interesa son los negocios. Entonces, aquí yo, para no entrar en tanto detalle, pero aquí tenemos nosotros la legislación comparada, los dos estuvimos en el mismo seminario, y en países como México, como Perú, como Ecuador, como Chile, como Nicaragua, como España, en ninguno la autoridad hídrica es privada. O sea, la tendencia ahora es a revertir a que sea una institucionalidad pública, de carácter público. Además, en esta ley eliminan por completo el capítulo de la participación ciudadana. Y mi pregunta es, aquí desaparecen a la ANDA, ¿y quién va a subsidiar ahora a la gente? Y además, en esta ley, una vez que se ha nombrado la Junta Directiva, las personas que están explotando pozos y no tienen permiso, tienen 60 días para ir a pedir permiso. Y después tienen 1 año para que se les dé el permiso. O sea que tú estás abriendo a que medio mundo aquí siga explotando por casi 2 años el agua sin ningún tipo de control. Entonces, ¿cómo vas a creer que esa autoridad va a estar en función del bien común? Sino que está en función de intereses particulares. Y esto además, como yo te estaba explicando, cuando uno va leyendo más la ley, dice que se va a regir por los principios que aparecen acá. Aquí excluyeron el principio de equidad, el principio de igualdad y el principio de no discriminación. Entonces, uno se pone a pensar, y entonces, ¿la equidad en base a qué va a ser? ¿Cómo voy yo a ser igualitario? ¿En base a qué? ¿A cuánto pago o cuánto no pago? Entonces, aquí en esta ley, a medida que tú la vas desarrollando y la vas desarrollando, yo no niego que pueda tener cosas que puedan ser útiles
pero para otro tipo de organización de la Junta Directiva. 5 minutos 26:78, exactamente te di el tiempo. Gracias, Nacho. Yo no sé si logre tener el tiempo para refutar absolutamente todo lo planteado, pero en primer lugar reconocer que la corrupción en ANDA ha sido histórica y que algo que busca hacer esta ley es precisamente regular a ANDA, ¿verdad? Normar a ANDA, establecer parámetros de ANDA y establecer una política clara en torno al servicio de agua potable y saneamiento, porque recordemos que en nuestro país ANDA, a través de sus vertidos que van a parar a nuestros ríos, es el mayor contaminante de aguas superficiales en El Salvador. La lógica detrás de los 7 años como integrante de Junta Directiva es porque lo que se busca con una política de Estado y con un ente público es una visión a largo plazo, una visión que trascienda gobiernos. Por tanto, quienes se elijan, hay que elegirlos sumamente bien, con un buen criterio. En torno a los derechos y los principios que dice el colega que se han obviado, pues en el capítulo 2, en el 7º artículo de la ley, habla sobre el derecho humano al agua y el saneamiento. Establece que el derecho del agua y saneamiento es el derecho que todas las personas tienen a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, segura, aceptable, accesible y a un costo asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. Y también desarrolla los principios generales de la ley, que incluye el principio de igualdad, incluye el principio de bien común, incluye el principio de manejo integral, etcétera, etcétera, etcétera. La ley es bastante completa. Ahora, esta es una propuesta de ley, esta es una propuesta técnica de ley, una propuesta que quienes la elaboraron eran técnicos, eran expertos en materia hídrica. No nos hemos casado con absolutamente todos sus contenidos. Las leyes por naturaleza en su momento de elaboración, en su momento de aprobación y posterior a su aprobación, sufren cambios. Por tanto, yo creo que no es momento de cerrarse o aferrarse a posiciones ¿Beneficia a los productores de caña, dice el diputado Mata? Claro. A ver, el tema del sector productivo y el sector agrícola, efectivamente el sector agrícola es parte del problema, pero al ser parte del problema deben de ser también parte de la solución. El consumo de agua, el sector que más consume agua en nuestro país es el sector agrícola, y así lo es en muchos otros países. Lo que sucede y el problema que tenemos en nuestro país es que la administración de agua es tan mala que no se logra abastecer a todos. Pero el Plan Hídrico Nacional, que se elaboró gracias a es decir, nuestro inventario de agua, lo que tenemos disponible en torno a la demanda que tiene nuestro país, tenemos agua suficiente. Lo que tenemos que mejorar, lo que tenemos que optimizar es la administración del recurso. ¿Te queda tiempo todavía? El diputado Mata decía que se desaparece el ANDA y ¿quién va a pagar los subsidios a la gente? Bueno, el esquema de subsidiario de ANDA es bastante controversial, ¿verdad? Y hemos visto, y de hecho mi colega Marta Evelyn Batres ha hecho mucho estudio y ha dedicado muchas energías en comunicarle al pueblo salvadoreño todas las injusticias que se cometen en ANDA, ¿verdad? Cobros de facturas por servicio que no se da o servicio de mala calidad, agua que sale con lodo, y aún así las personas tienen que pagar sus facturas que de repente suben astronómicamente, y no hay nadie quien regule, no hay nadie quien controle a ANDA, no hay nadie quien vele por los intereses de la población. Ahí tiene parqueados centenares o miles de demandas en la Defensoría del Consumidor. ANDA es el ente gubernamental más demandado por la población en esa instancia. ANDA no desaparece dentro de ese esquema. ANDA tiene una función de distribuidor de agua. Pero ahora es la autoridad. Pero que quiero que quede claro, porque obviamente asusta lo que dice el diputado Mata. ¿Se acabaría el subsidio? El esquema del subsidio, ¿verdad? Es un esquema que inclusive ANDA no lo ha manejado bien. Pero porque pregunto, ¿cómo es posible, pero Nacho? Pregunto, ¿el que tiene subsidio todavía, dejaría de tenerlo? Pues yo no sé, no según esta ley. O sea, según esta ley... No dice nada. ANDA... Aquí ni aparece la ANDA. Te voy a poner un ejemplo. ANDA hoy por hoy me subsidia a mí, que vivo en la colonia San Benito, ¿verdad? De los $8 que me cobra, me subsidia 6. Yo pago $2, $3 de agua. A la empleada que llega a trabajar a mi casa,
que viven mexicanos le cobran 15 y le cae 2 horas al día. Entonces, ANDA obviamente no cuenta con un sistema de información, no cuenta con un catastro. Todo ese sistema de información hídrica lo desarrolla esta ley. Ok, pero esta ley no impediría que exista por parte del Estado un subsidio como existe hasta ahora, bien administrado. Pero igual el esquema subsidiario del Estado actual no es eficiente, no subsidia al más necesitado, de hecho le ha cortado el subsidio. No, quiero que quede claro, con esta ley, ¿se acaba cualquier tipo de subsidio o igual puede haber subsidio dado por el Estado? Pues sería regulado. Yo no te puedo decir con exactitud, tendría que revisar el articulado y para aclararte plenamente de que en definitivo se elimina un subsidio o no se elimina, si eso está contemplado, porque también tendría que estar contemplado entre la política nacional del agua, que de hecho también debe ser aprobado según la ley por un Consejo de Ministros. Entonces, no es como que desaparece así nomás de un solo plumazo. Te voy a dar un minuto más, nada más, pero es muy corto, solamente para que me digas. Muy corto. ¿Qué pasa? Es que ya pero este minuto es para eso, para hacerte una pregunta, porque tú dices, todo debe estar en manos del Estado, o sea, significa del gobierno de turno, o sea que de acuerdo a la ley de ustedes, deben ser todos ministros o viceministros los que sean parte del problema y el control del agua. Pero ¿qué pasa si el día de mañana no eres tu gobierno y el Partido Arena? Pues será el Partido Arena, serán los funcionarios del gabinete. Ahora pero tú dices que el Partido Arena es privatizador, entonces no, es que no te estoy hablando de la ley que él está presentando. Yo te hablo de esa entidad que está compuesta por funcionarios públicos, no por privados. Entonces, si un día Arena gana, pues esa será la autoridad. Y no tendrán tu concepto, digamos, ideológico similar al tuyo, ¿no? Será otro. Se supone que son funcionarios públicos y van a tratar de hacer una buena gestión, pero yo no quisiera que pasara. Mire, el artículo 153, si tú le quitas a la ANDA le tiene que dar la ubicación exacta de los abastecimientos de agua, le tiene que dar la información exacta de cada uno de los puntos de aguas residuales, le tienen que dar el listado completo de las personas naturales jurídicas que han perforado un pozo y le tienen que dar los certificados de no afectación otorgados por la ANDA. Pero además, en el artículo 122, la autoridad hídrica podrá identificar aquellos bienes, muebles e inmuebles que se encuentran asignados a otras entidades de la administración pública a efecto de solicitar al Consejo de Ministros que les sean transferidos con la finalidad de garantizar su normal funcionamiento. Es que la ANDA desaparece. Además, están derogando artículos de la ley de ANDA, artículos de la ley del medio ambiente, o sea, están desmantelando al Ministerio del Medio Ambiente, están desmantelando a la ANDA. No, pero el rector es adscrito al Ministerio del Medio Ambiente, ¿de acuerdo a la ley? No, pero es que eso es lo de menos. Es autónomo en lo técnico, en lo administrativo, en lo financiero. No sé, Guillermo, si la gente estará contenta con que ANDA desaparezca o no. Por eso, yo no creo que estén contentos. No creo que tengan muy buena imagen. Pero yo solo te quiero decir algo, mira, si cuando hablan, es bien fácil hablar en contra de la ANDA, pero la ANDA cabe dar 167 permisos de factibilidad técnica. Antes, cuando estaba Arena, era por compadrazgo. ¿Y ahora toma tu factibilidad? Ahora es con criterio técnico. ¿Será? Bueno, le acaban de dar una factibilidad a una empresa que se llama Urbanística, un reparto El Ángel, 6.800 viviendas. ¿Por qué? Porque también hay un monto de 800 millones. O sea, ¿cómo no va a ser eficiente dar un permiso para que hagan ese tipo de construcciones? Se acaban de dar, como te decía, 167 permisos de factibilidad entre el 1 de junio del 16 y el 30 de mayo del 17, 204 comunidades y 125.000 familias beneficiadas. Ahora, indudablemente que hay irregularidades. Hay mucha más gente que necesita claro, en este país. pero de eso a desaparecer a la ANDA, quitar aquí no dice que van a dar subsidio. Incluso esta ley es tan incompleta que ni siquiera aparece nada en cuanto al suministro de agua. Preguntarle quién va a suministrar el agua. Aquí habla de proveedores que a lo mejor van a ser privados. Un minuto te estoy dando entonces. No, evidentemente, posteriormente tendría que desarrollarse una ley de agua potable y saneamiento y regular ese sector, ¿verdad? Pero esta es una ley marco que requiere una otros ley 16 años. De hecho, el esquema subsidiario que hoy tiene ANDA es bastante discrecional. ANDA hace lo que quiere, ¿verdad? Aplica la tarifa que quiere.
Y eso es lo que se busca regular con criterio técnico, poner una base técnica, ¿por qué vamos a subsidiar a quién? ¿En base a qué catastro? ¿En base a qué zona? ¿Verdad? ¿Qué comunidades merecen un mayor subsidio? ¿Qué comunidades no la requieren? Todo eso requiere de un estudio técnico, requiere algo que jamás hemos visto, una sustentación técnica, ni siquiera en los permisos que se han otorgado. Y la factibilidad que anda es un paso, pero también posterior a eso tienen que haber factibilidad, permisos medioambientales que entrega el ministerio, ¿verdad? Entonces, no desaparece ANDA, todo lo contrario. Lo viene y no regular. desaparece el Ministerio de Medio Ambiente con su facultad de otorgar permiso. La autónoma está adscrita al Ministerio de Medio Ambiente. Ok. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Con Tena Pants, tener incontinencia no significa dejar de disfrutar de la vida, ya que es la única ropa interior desechable con doble núcleo absorbente que te da otro nivel de protección. Tena, otro nivel de protección. Con Tena Discret, tener incontinencia no significa dejar de sentirte femenina, pues te da la discreción de tu ropa interior con la protección que necesitas. Tena, otro nivel de protección. El siguiente segmento de debate gracias a Cerebro FOS, reconstituyente de la célula cerebral. Cerebro FOS, mente activa y dinámica. Falta de memoria, concentración y aprendizaje. Toma Cerebro FOS. Desfatigante mental con vitaminas que mejora la memoria. Te da concentración. Combate el estrés y el agotamiento físico y mental. Cerebro FOS, mente activa y dinámica. Buenas noches, Francisco Bonilla. Un placer saludarles. Muy buenas noches. Varias opiniones, muchas, entre ellas la de Ana Iris Martínez. Dice, ¿qué pasa con los 92 artículos que ya se avanzaron? ¿Se volverá a revisar todas las propuestas? El secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, dice, le pregunta al diputado Wright, ¿constituye la presencia de una entidad de regulados como ANEP en el ente rector del agua un conflicto de intereses poco transparente o no? En otra pregunta dice, ¿por qué se incluye a ANEP en la autoridad hídrica y no a otros consumidores como comunidades rurales u otros? ¿No es la historia de siempre? Pregunta Marco Rodríguez. Miguel Martínez dice, los partidos que aprobaron esa ley deben de escuchar a quienes se oponen a ella. El arzobispo y la procuradora la rechazan. Ima dice, ¿aceptaría la misma ley sin que se hable en ningún párrafo de la ANEP o empresa privada? Juan Carlos Núñez dice, ¿por qué oponerse a privatizar? El agua no la reciben todos y los que la reciben no es potable, afirma. Dice José, ¿es posible que se cree una ley que blinde su privatización y no algo que en manos de otros se use de manera desconsiderada? José Hernández dice, ¿podrían mencionar panelistas sobre la forma de distribución de la tarifa y por qué no se transparenta la tarifa y la forma de distribución? Eso es lo que nos importa como pueblo, afirma. Mario Moreno Mengíbar dice, muchas guerras se generan por el H2O. Con los catrachos el problema no es la isla Conejo, es la salida al Océano Pacífico que necesitan los hondureños. Dice Emilio Monterrey, no hay duda que autoridad hídrica debe tener la claridad que el recurso es el Estado y para el bien de todos totalmente. David Urquía, medidores de agua que ANDA vende a la fuerza a los usuarios junto con válvulas, tapas y otros, Johnny. Hernán Najarro dice, ya no hay subsidios. En 8 años los
terminaron, le dice al doctor Guillermo Mata. Vamos al estudio para las respuestas. ¿Quién quiere empezar? Libre. Bueno, algunas son para mi persona. Yo, aunque no me la hicieron directamente a mí, yo creo que definitivamente esa ola que se ha venido en contra de esta ley indica que tienen que, y obviamente así tendrá que ser en la comisión, hay que escucharlos porque tienen opinión técnica. Y yo no estoy de acuerdo en blindar esto como que es hecho por técnicos y no por políticos. El mismo diputado estaba mencionando que dice que hubo negociaciones con la ministra del Medio Ambiente y el ministro de Economía. Yo entendería que ellos son políticos. Todas las propuestas son técnicas y todas son políticas al mismo tiempo. ¿Por qué oponerse a privatizar? Yo creo que el señor que habló ya se le olvidó que en el año 2000 también Arena quería privatizar la salud y el expresidente Flores tuvo que retirarla por la presión popular. ¿Qué hubiera pasado si hubieran privatizado la salud? Yo creo que bastantes estuvieran ahorita en el cementerio porque no tuvieran acceso a la salud. Por eso mismo la oposición a que se privatice el agua. La empresa privada solo tiene una línea de pensamiento: máximo lucro, máximo ganancia, mínimo costo. No le interesa que el agua llegue o no llegue. Mientras haya dinero, ellos estarán muy bien. El tema de las cuencas transfronterizas es complicado. El río Lempa tiene una porción alta en Honduras, luego en Guatemala. Por eso, precisamente, se justifica la presencia del ministro de Relaciones Exteriores en la autoridad hídrica que está proponiendo las propuestas anteriores de la sociedad civil y del gobierno, porque eso tiene que ser pactos y tratados internacionales. Por eso se justifica. Y la otra era, por supuesto que hay subsidios, ¿verdad? El costo real del agua no es 20 centavos el metro cúbico. Ahora, evidentemente, acuérdense que estamos en una asfixia económica. Arena no da votos para nada. Ahí tenemos 17 millones para la planta potabilizadora de las Pavas. No podemos hacer mayor cosa. Entonces, a pesar de la asfixia, se ha ido desarrollando la gestión hídrica. Aquí tengo yo, por escrito y rápido, desde el año 2003 al 2009, Arena contó a favor, invirtió 84 millones en el sistema hídrico. El FMLN ha invertido 199 millones y un montón de proyectos. Y solo, aunque esta no fue una pregunta, Nacho, si me permite, ¿y cómo no va a haber conflicto de intereses? Aquí tengo yo a la empresa avícola salvadoreña, Duke Energy, tengo al ingenio La Cabaña, tengo a Sarame SADCB, al ingenio Chaparrastique, con solicitudes en la sala de contencioso administrativo porque no quieren pagar. Entonces, ¿cómo no los va a beneficiar una autoridad hídrica de carácter privado? Si ellos son los que van a emitir los permisos, las resoluciones. Pero está mezclando cosas ahí. No, estoy diciendo que se fueron no es de acá. agua, para que la gente entienda bien. Esto es de agua. Esto es de agua. ¿Es por agua? Es por explotación de pozos de agua. Ya. Ok. Johnny. Bueno, hubo una persona que dijo que en la anterior legislatura se aprobaron 92 artículos, pero desafortunadamente en la anterior legislatura no se aprobó una ley de agua. Por tanto, esta comisión de medio ambiente de la legislatura actual no empieza de cero, sino arranca donde la anterior legislatura lo dejó. Yo creo que decir que ahora se empieza de la nada no es correcto. Hay mucho que tenemos ahora en torno a información, contamos con un plan hídrico nacional, con un inventario de los recursos hídricos. Cada vez se hace más obvio la necesidad de regular el tema del agua con los efectos del cambio climático. El secretario de Transparencia me preguntaba si a mi criterio, y hay conflicto de intereses, hay un conflicto de intereses. Si se ve de manera aislada ese artículo, podría formularse esa impresión, pero si ve el resto del desarrollo de la ley, ¿verdad? Si ve que el artículo 4 claramente establece que el agua es un bien público, las inhabilidades para ejercer como miembro de la Junta Directiva, etcétera, si se ve como un todo integral y de esa forma tiene que verse, pues en ese sentido no considero que representa un conflicto de intereses. Comentar en torno a inversiones que deben hacerse en el país para atender la emergencia o la crisis de agua, se tienen que construir
plantas de tratamiento de aguas residuales. Se tienen que construir plantas o sistemas de aguas negras. Se tienen que construir sistemas de irrigación modernos para poder hacerle frente al cambio climático y poder tener seguridad alimentaria del país. Entonces hay una propuesta, de hecho, de Proesa, del Ministerio de Economía, también de hacer una reforma a la Ley de Asuntos Públicos Privados para poder incluir este tipo de proyectos en nuestra legislación para poder darles factibilidad y que sean una realidad, porque seamos sinceros, el Estado en su condición actual no puede construir o costear la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales. Y la misma gente del FMLN, bueno, en este caso el Foro del Agua, que de hecho recibimos una carta muy similar para la comisión de mañana, que yo ya recibí la agenda de manera anticipada, dice de que estas reformas al asocio público-privado representan la privatización de los servicios públicos de agua, salud, educación y centros penales. Entonces, aquí el presidente de la comisión decía de que las manifestaciones o las protestas en contra de esta ley manifiestan un claro rechazo, pero creo que también manifiestan que este es un tema altamente ideologizado, altamente politizado, y debemos de aterrizarlo en lo técnico. Ok. Se nos fue el tiempo, desgraciadamente, hay mucho más que hablar sobre esto. Trataremos de seguir hablando sobre este tema. Es un tema importante que no debe ser, digamos, visto más que como un interés nacional. Muchísimas gracias, Guillermo. Muchísimas gracias, Johnny, por estar esta noche. Creo que con ustedes la gente empieza a entender un poco más de lo que está sucediendo en torno a la discusión de esta ley de agua que lleva 10 años sin aprobarse en la Asamblea Legislativa. Los espero mañana. Mañana vamos a tratar un tema importante también, porque el FOMilenio está exigiendo el aumento de 22 centavos en la gasolina para incrementar los fondos de Fovial. Mañana vamos a estar aquí con la gente de Fovial para tratar de entender esto que obviamente nadie quiere pagar de más. Nos vemos mañana. Buenas noches.